Le hice una mamada a Iván en el sofá donde Marcos y yo veíamos series todas las noches. Así empieza todo. No con una discusión, ni con una crisis emocional. Empezó con una mamada. En silencio. Sin culpa. Mientras Marcos estaba en una cena con sus compañeros del trabajo. Me dijo que no volvería hasta la 1. Yo supe, desde que me avisó por WhatsApp, lo que iba a pasar esa noche. Y lo preparé todo. No sé qué parte de mí lo permitió. No sé qué parte de mí encendió esas velas que Marcos me regaló en nuestro aniversario. No sé qué parte de mí eligió ese vestido corto que él solía adorar. Pero lo hice. Lo preparé como quien prepara un crimen. Porque en el fondo, lo fue. Iván llegó a las 10. Con esa sonrisa de cabrón que me podía. Habíamos coqueteado durante semanas. Era compañero de un amigo en común, de esos que aparecen en las cenas y te hacen reír más de la cuenta. Sabía que le gustaba. Me lo hacía notar sin decirlo. Y esa noche, después de que yo le mandara un mensaje que solo decía hoy puedo, supo exactamente a qué venía. No hubo charla, ni tonterías. Me besó en la entrada. Y luego en el pasillo. Y luego, ya no recuerdo ni en qué momento le quité la camiseta. Lo que sí recuerdo, con una claridad absurda, fue la sensación de sus dedos apretándome contra el sofá. Ese sofá gris que Marcos y yo compramos juntos en el Corte Inglés, después de probar media tienda. No fue amor. No fue venganza. No fue necesidad. Fue deseo. Brutal, directo, y sin justificación. Después de terminar, me quedé en silencio mirando la pared. Iván se subió el pantalón sin decir una palabra y me besó en la frente. Como si fuésemos adolescentes que acababan de hacer algo prohibido. Se fue a los 5 minutos. Y yo me quedé ahí, con las piernas aún temblando, mirando el reloj. Las 23:36. Marcos llegaría en menos de media hora. Me levanté, arreglé los cojines, me metí en el baño, y me lavé la boca 3 veces. Me cambié de ropa, me recogí el pelo, y me senté en la cama como si no hubiese pasado nada. Cuando lo escuché llegar, supe que mi vida ya no era la misma. Pero no por lo que había hecho, sino por lo que había sentido. La noche que Marcos descubrió todo no fue porque leyó mensajes en mi teléfono ni porque me siguió ni porque alguien le contó algo, fue porque llegué a casa con las bragas en el bolsillo. Así, sin más. Se lo lancé sin querer. No me refiero a que le arrojara literalmente la ropa interior. Fue peor. Volví a casa después de ver a Iván, era un jueves, y como siempre, Marcos ya estaba dormido. No teníamos sexo desde hacía meses y ni siquiera había una conversación sobre eso. Nos besábamos por rutina, como quien paga en la caja del supermercado sin mirar al cajero. Esa noche me duché rápido y metí la ropa en el cesto sin fijarme que las bragas no estaban, se habían quedado en el abrigo, en el bolsillo. Y al día siguiente, él usó ese abrigo. No me di cuenta hasta que vi su cara cuando volvió de sacar al perro. Tenía la mandíbula tensa, los ojos cargados, y el abrigo colgando de un dedo. No me dijo nada durante el desayuno. No me preguntó nada durante el café. Ni siquiera cuando lo besé en la mejilla al salir al trabajo. Pero esa noche lo supe. Volví a casa a las 8 y la puerta no tenía la cadena puesta. Raro, porque Marcos siempre la ponía. En cuanto entré, el silencio era más denso que nunca. Fui a la cocina. Había una botella de vino abierta, 2 copas servidas. Una para él. Una para mí. Un detalle que solo usaba cuando pasaba algo. Estaba en el salón, sentado con el portátil cerrado sobre las piernas y las manos cruzadas sobre el estómago. Me miró como si hubiera estado ensayando todo el día ese momento. No se levantó, ni me gritó, ni me lanzó la copa. Solo habló. ¿Te has dejado algo en el bolsillo del abrigo? Mi estómago se cerró como una puerta. No respondí. Me senté en el sofá, al otro lado, como si el metro de distancia pudiera protegerme. ¿Dónde estuviste ayer por la tarde? Preguntó, aunque sabía la respuesta. No se trataba de saber, se trataba de escuchar la versión de la persona que acaba de decepcionarte. Mentí, y ni siquiera lo hice bien. Le dije que había estado con Paula, una compañera del trabajo, que fuimos a ver una exposición en Malasaña. Su expresión no cambió. ¿Y por qué llevabas las bragas en el bolsillo?
El golpe fue directo. Sin anestesia. Sin rodeos. Y no había escapatoria. Podía haber dicho que me las quité porque me manché, o que no tenía tiempo de ir a casa y me las cambié en el baño del trabajo. Cualquier cosa, cualquier mentira desesperada. Pero no dije nada. Porque en ese momento, ni siquiera quería mentir. Marcos se levantó y dejó la copa en la mesa. Caminó hacia la ventana. Su espalda recta, inmóvil. Me hablaba sin mirarme. Solo dime si es algo físico o si te has enamorado. La pregunta no me sorprendió. Lo que me sorprendió fue que dudé. No sabía qué sentía por Iván. Era deseo, eso seguro. Pero también era el hecho de sentirme vista, deseada, reconocida. No era amor, pero tampoco era solo sexo. Era algo entre medio. Algo que con Marcos ya no existía. No estoy enamorada de él, dije, pero sí necesitaba sentir que alguien me quería mirar. Entonces se giró. No tenía rabia en la cara. Tenía algo peor. Tenía decepción. Esa cara que pone a alguien que te defendió delante de otros y ahora se siente como un idiota. Esa mirada vacía que no grita ni rompe cosas porque ya no vale la pena. Me preguntó si fue solo una vez. Y le mentí. Le dije que sí. Se rió. Una risa sin sonido. Me dijo que si era solo una vez no habría ropa interior olvidada ni rutina. Me dijo que yo había cambiado hace meses. Que él lo notó, pero no quiso enfrentarlo. Que pensó que era una fase. Que yo estaba aburrida, cansada, que tal vez necesitaba vacaciones o que habláramos más. Pero que nunca pensó que me tiraría a otro en el mismo sofá donde dormíamos los domingos la siesta. Yo no dije nada. Porque no hay nada que decir cuando te pillan. No hay excusa que sirva. No hay frase que arregle lo roto. Solo se puede esperar a que el otro decida cómo va a romperte de vuelta. Marcos no lloró. No gritó. No golpeó la pared. Me dijo que me fuera a dormir a casa de mi hermana esa noche. Que no quería verme ni escucharme respirar. Que necesitaba espacio. Salí con una mochila y el corazón hecho polvo, y lo peor es que ni siquiera lloré en el taxi. Porque en ese momento, todavía no me había arrepentido. Solo me sentía vacía. Como si todo esto me estuviera pasando a mí, pero sin mí. El sábado por la mañana Marcos me escribió que volviera a casa. No dijo buenos días, ni explicó nada, solo puso vuelve. A las 11. No llegues tarde. Eran las 9:17. Estaba en casa de mi hermana, sin haber pegado ojo. Pasé toda la noche revisando las conversaciones con Iván, no para borrarlas, sino para leerlas con otros ojos, para intentar entender en qué momento dejé de ser yo y me convertí en alguien capaz de destrozar su matrimonio por una historia que ni siquiera sabía cómo terminar. A las 10:42 salí del piso de mi hermana sin decirle nada. Ella me miró, sabía que algo grave pasaba, pero no preguntó. Supongo que su silencio fue una especie de respeto o de distancia emocional para no embarrarse en lo que no podía arreglar. Cuando llegué al edificio y subí en el ascensor, no sabía si Marcos estaría solo, si habría llamado a alguien, a un abogado, a su madre, a mi madre, a cualquier persona que pudiera estar de su lado. Temía que lo hubiera contado todo ya, que me esperara con la maleta hecha, o que me echara en cuanto cruzara la puerta. Pero cuando abrí, estaba en la cocina, de pie, con los brazos cruzados, como si no se hubiera movido desde que me fui. Tenía la misma ropa del día anterior, una camiseta gris y unos vaqueros, sin peinarse, sin afeitarse, con los ojos rojos como si no hubiese dormido o llorado o ambas cosas. Me miró sin decir nada durante casi un minuto. Yo cerré la puerta, dejé el bolso en el suelo y esperé. No quise sentarme. Él tampoco me ofreció asiento. No era una conversación de pareja. Era un juicio. Y él era el juez. Y el fiscal. Y la víctima. No me importa si fue una vez, si fueron 10, o si pensabas hacerlo más veces, dijo por fin, con una voz seca, como si cada palabra le costara una parte de lo que le quedaba dentro. Lo que me importa es que lo hiciste sin decir nada. Que venías aquí, te duchabas, dormías a mi lado, y no fuiste capaz de abrir la boca. No dije nada. Me ardía la garganta, como si tuviera algo atascado que no pudiera salir. Quise decir que no era tan simple, que no era solo sexo, que no era solo traición,
Pero sabía que en ese momento todo intento de explicar sería visto como justificación, y él no quería justificaciones. Quería verdades. Sin maquillaje. ¿Lo pensaste alguna vez? ¿Pensaste en decirme que ya no quería seguir? Preguntó. Sí, respondí, y fue cierto. Lo había pensado muchas veces. Pero siempre me frenaba el miedo a perderlo, aunque ya lo estaba perdiendo mientras lo engañaba. ¿Y por qué no lo hiciste? ¿Por qué no me lo dijiste antes de follarte a otro? Porque no quería perderte. Y al mismo tiempo, ya no me sentía parte de nada, dije. No lloraba. No suplicaba. Hablaba como alguien que ya estaba rota por dentro. Marcos se apoyó en la mesa, como si le faltara el aire. Miró al suelo, luego a la cafetera, y luego volvió a mirarme. ¿Y el qué? ¿Te importa? No, respondí sin pensarlo demasiado. No quiero estar con él. Marcos rió, pero no con humor. Era una risa de esas que salen cuando ya no sabes si estás enfadado, decepcionado, o simplemente harto de todo. Perfecto. Rompes todo esto por alguien que ni siquiera te importa. Quise decir que no era solo por él, que esto venía de mucho antes, que llevábamos meses siendo dos personas que convivían más por costumbre que por amor, pero entendí que eso no lo haría sentir mejor. Porque para él no había señales. O sí las había, pero nunca pensó que significaban esto. ¿Lo trajiste aquí más veces? Preguntó. No, dije. Solo una. Me creyó, o al menos fingió que lo hacía. Dio un paso hacia mí, y por un segundo pensé que iba a abrazarme. En cambio, solo me pasó por el lado, fue al salón, y volvió con un sobre. Aquí tienes la cuenta común dividida. La he cancelado esta mañana. He cambiado la contraseña del Wi-Fi, de Netflix, de todo. Me he pedido vacaciones esta semana. Tú decides si te quedas aquí o te vas. Pero cuando vuelva, ya no quiero verte. ¿Te vas a quedar con la casa? Pregunté con voz temblorosa. No sé aún. Pero si decides quedarte, que sea para hacer las maletas. Y no me escribas. No me llames. No me busques. Esto no es una pausa. Esto es el principio del final. Me quedé sola en la cocina, con el sobre en la mano, sin saber si sentarme, salir corriendo, o irme a dormir 10 años seguidos. Marcos fue a la habitación, agarró una mochila, metió 4 cosas, y salió sin despedirse. No lloré. No grité. No le supliqué. Solo me quedé ahí, sintiendo que todo lo que fui durante esos años acababa de irse por la puerta con él, y que lo peor no era que me odiara, sino que ya no quería saber nada más de mí. 3 días después de que Marcos saliera por esa puerta, recibí un mensaje de mi jefe. Me pedía que pasara por la oficina a primera hora de lunes para una reunión urgente con recursos humanos. No entendí nada al principio. No estaba en baja, no había pedido vacaciones, ni había cometido ningún error que justificara una llamada de ese tipo. Llegué al despacho sin saber qué cara poner, con los nervios encima, y al ver a María, la responsable de personal, junto con el director financiero, supe que algo grave pasaba. No me dejaron ni sentarme. Me dijeron que había recibido una denuncia interna por conducta impropia relacionada con un conflicto de intereses. Pensé que era una broma hasta que me mostraron un sobre blanco con una carta adjunta. La carta iba firmada por Marcos. En ella explicaba que durante los últimos 2 meses yo había mantenido relaciones personales con un colaborador habitual de la editorial, Iván, que además había trabajado como proveedor en varios de nuestros proyectos. Aportaba capturas de correos, menciones de su nombre en facturas, e incluso una hoja de ruta que él mismo había hecho con fechas de reuniones en las que coincidíamos. También hablaba de favores encubiertos, de acceso privilegiado a contratos, y de una posible infracción del código ético de la empresa. Me temblaban las manos. En un momento pasé de ser una empleada con 8 años de experiencia, sin una sola queja, a estar sentada justificando por qué había ocultado una relación con alguien que cobraba de la empresa. Intenté explicar que no había habido ningún beneficio económico, que Iván no tenía más trato que el necesario, y que nunca usé mi cargo para favorecerlo, pero María ya tenía su cara neutra puesta, la que usa cuando sabe que alguien está fuera aunque aún no lo sepa. Me pidieron que firmara una hoja donde aceptaba quedar suspendida temporalmente mientras se hacía una revisión del caso. Era una manera elegante de decir que estaba despedida pero sin el escándalo público.
Salí del edificio sin mirar a nadie. En el camino al metro, llamé a Iván. No contestó. Le escribí. Nada. Lo intenté 4 veces más. A la quinta, me bloqueó. Ni una palabra. Ni una explicación. Ni siquiera un no me metas en esto. Simplemente desapareció. Volví a casa y revisé las redes. Marcos había dejado de seguirme en todas. Pero eso no fue lo que más me impactó. Lo que me dejó helada fue ver que había publicado, en su perfil de LinkedIn, una nota sobre la importancia de la integridad en las relaciones profesionales y personales, donde hablaba en general, sin nombres, pero dejaba claro que había pasado por una traición doble, emocional y laboral. La gente lo felicitaba. Lo apoyaban. Compartían su publicación como si fuera un ejemplo de madurez. Yo, en cambio, parecía la villana en una historia que nadie conocía bien pero que todos creían entender. 2 días después me llegó una notificación del banco. Marcos había retirado todo el dinero de una cuenta de ahorros que habíamos abierto juntos hacía años y que nunca habíamos tocado. Legalmente podía hacerlo porque estaba a su nombre, aunque siempre habíamos considerado ese dinero como nuestro colchón común. Luego, una llamada del casero. Marcos se había comunicado con él para pedir la rescisión del contrato de alquiler, ya que se marcharía a vivir a otro lugar y no quería mantener el piso. El contrato estaba a su nombre también. Tenía 30 días para marcharme. Fui a ver a un abogado, uno de esos de consultas rápidas. Le conté todo. Me dijo que no podía hacer mucho. No estábamos casados en régimen de bienes gananciales, no había hijos, y la casa era de alquiler. Legalmente, Marcos había jugado con todas las cartas correctas. No había dejado huella de agresión, ni insultos, ni amenazas. Solo movimientos fríos, quirúrgicos, y perfectamente calculados. Intenté llamarlo. 1 vez. 2 veces. 20 veces. Le escribí. Le pedí hablar. No por Iván, no para pedirle volver, sino porque necesitaba entender qué pensaba, qué iba a hacer, si pensaba ir más allá. No contestó nunca. A la semana, me encontré con Paula, una compañera del trabajo. Me dijo que Marcos había ido a la editorial a entregar una carpeta con información de proyectos donde aparecía el nombre de Iván vinculado a decisiones mías. Lo hizo de forma formal, educada, como si le diera igual, pero en el fondo lo había hecho para rematar la jugada. No solo me dejó, no solo me echó de casa, sino que se aseguró de que no tuviera trabajo, de que quedara señalada, de que perdiera mi reputación. Y no le culpé. No porque se lo mereciera todo, sino porque entendí que había tomado una decisión. No me insultó. No me humilló en redes. No fue a gritarme a la oficina ni a contarle nada a mi familia. Pero hizo que pagara todo lo que rompí sin tocarme un pelo. Y lo peor de todo es que lo hizo de forma tan limpia que ni siquiera podía defenderme. Ese día, sentada en el suelo del salón con las cajas de cartón apiladas, entendí que la historia no iba de cuántas veces te arrepientes, sino de cuántas veces estás dispuesta a asumir el precio de tus decisiones. Pasaron 2 semanas sin saber nada de Marcos. No respondía a mis correos, ni a los mensajes, ni a las llamadas. Su silencio era absoluto, y su ausencia se sentía en cada rincón del piso que aún no me atrevía a abandonar. Vivía entre cajas, con el colchón en el suelo y las persianas medio bajadas, como si tuviera miedo de que alguien me viera vivir ese momento. Cada día me levantaba con la esperanza de que él dijera algo, que me escribiera aunque fuera para insultarme, pero no llegaba nada. Fue el jueves por la tarde cuando sonó el timbre, y no tuve dudas. Era él. Me levanté del sofá sin pensar, sin arreglarme, con el pijama viejo y el pelo atado como pude, porque no me importaba nada más que escucharlo, que verlo, que saber que por fin iba a decirme lo que pensaba directamente a la cara. Abrí la puerta y ahí estaba, serio, con los ojos hinchados pero en calma, como si todo lo que tenía que sentir ya lo hubiese sentido y ahora solo quedaran restos. Me pidió pasar y le hice un gesto hacia el salón. No se sentó. Caminó despacio, miró las cajas, y se paró en la ventana sin abrirla. No vengo a arreglar nada, dijo sin que yo preguntara. No pienses que he cambiado de opinión, porque no la he cambiado. Asentí con la cabeza. No iba a suplicar. No otra vez. No delante de él. Solo quiero dejar las cosas claras. Me dijiste que no te importaba él, que fue algo pasajero.
Pero después de todo lo que ha pasado, me cuesta creer que fuera tan poco. No porque dude de ti, sino porque no tiene sentido. Si alguien es capaz de romper todo por algo que no significa nada, entonces lo que había antes ya estaba muerto. Quise contestar, pero me pidió con la mano que no hablara todavía. Sé que esto no empezó con esa noche. Sé que no es algo que se improvisa. Que venía sintiendo cosas desde hace tiempo. Que yo me desconecté. Que me volví predecible, que dejé de sorprenderte. Y eso también es culpa mía. Pero lo que no puedo aceptar es que no hayas tenido el valor de decirme nada. No me diste la oportunidad de cambiar nada. No me dijiste que estabas mal. Me engañaste no solo con otro, sino conmigo mismo. Me hiciste creer que todo estaba bien cuando ya no lo estaba. Ahora sí me miró. No con odio. Con decepción. ¿Sabes qué es lo peor? Que todavía me importas. Que todavía me despierto y pienso en ti. Pero no puedo construir nada con alguien que decidió destruir lo que teníamos sin siquiera hablarlo. Yo respiré hondo. Sabía que ese era mi único momento para decirle algo que no fuera una excusa. No lo hice por él. Lo hice porque me sentía sola, aunque tú estuvieras aquí. Porque me mirabas pero no me veías. Porque dejé de sentirme parte de algo. Y sí, debí hablarlo. Debí gritarlo si hacía falta. Pero no supe cómo. Tenía miedo de que no te importara. Miedo de que me dijeras que era cosa mía, que estaba exagerando. ¿Y qué hiciste con ese miedo? Me interrumpió. ¿Lo transformaste en deseo por otro? ¿En mentiras? ¿En silencio? Podrías haberme dicho que estabas mal. Podrías haber dormido en el sofá. Podrías haber salido a caminar sola. Pero elegiste acostarte con alguien. Elegiste mentirme a mí, a ti, a todos. Y ahora vienes a decir que fue el miedo. ¿Miedo de qué? ¿De que no te quisiera? ¿De que te dejara? Miedo de que no me reconocieras, contesté. Miedo de sentir que me había convertido en una compañera de piso. Tú y yo ya no hablábamos como antes. Todo eran rutinas, horarios, planes vacíos. No quería buscar a otro. Pero cuando sentí que alguien me deseaba, que alguien me miraba como tú antes, me agarré a eso como si me devolviera algo de lo que era. Él negó con la cabeza. Se giró, como si las palabras le pesaran. Yo también tenía miedo, dijo. Miedo de que tú también te sintieras así. Pero nunca pensé que lo solucionarías así. Nunca pensé que fueras capaz de eso. No de ti. Hizo una pausa, larga, y luego siguió. Te dejo el piso. No quiero quedarme con nada de esto. Me he mudado a otro sitio, más pequeño. Ya he hablado con el casero, firmarás el cambio de contrato a tu nombre y luego lo que hagas me da igual. No voy a pelearte nada. No voy a buscar venganza. Ya hice lo que tenía que hacer. Solo quiero que sepas que no te odio. Pero tampoco puedo perdonarte. No porque no quiera. Sino porque no puedo vivir sabiendo que dormí con alguien que podía traicionarme sin pestañear. ¿Y esto es todo? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Sí, respondió. Esto es todo. Me miró por última vez, como quien observa algo que ya no volverá a tocar. Y salió por la puerta. No volvió a escribir. No volvió a llamarme. No volvió a pasar por allí. Y yo me quedé en un piso que ya no sentía mío, con un silencio que no se parecía al de antes, porque ya no había posibilidad de volver a llenarlo. Han pasado 6 meses desde la última vez que lo vi. El día que se fue no pensé que fuera definitivo, imaginé que el tiempo enfriaría su rabia, que con los días se abriría una grieta donde pudiera colarme para pedir perdón de verdad, sin excusas ni explicaciones. Pero no volvió. No hubo llamadas a deshoras, ni mensajes escondidos, ni una cita en un bar para hablar como adultos. Nada. Solo silencio. Un silencio que no vino con promesas de tregua, sino con el peso definitivo de quien no necesita decir más porque ya ha terminado de decir todo. La primera semana me costaba levantarme, no por tristeza, sino por la sensación de que ya no había rutina que cumplir. Nadie esperaba que cocinara algo, nadie compartía la ducha por las mañanas, nadie preguntaba si quería ver una película después de cenar. Cada objeto del piso tenía un significado que ya no servía. El sofá donde nos reíamos.
La cafetera que él insistía en usar aunque siempre se le quemara el café. Los libros que compramos en ferias de segunda mano. Todo parecía suspendido en una vida que ya no era mía. A los 20 días intenté buscar trabajo de nuevo. Envié currículums, contacté con conocidos, hasta probé en sitios donde jamás hubiera querido trabajar antes. Las puertas se cerraban una tras otra, siempre con una sonrisa educada, siempre con una frase amable que escondía un no gracias detrás. Me convertí en una persona sin credibilidad en un sector pequeño, donde todos se conocen y los rumores viajan más rápido que los hechos. No volví a saber de Iván. No hizo falta. En cuanto se borró de todas mis redes, entendí que había sido parte del error desde el primer momento. Ni siquiera valía la pena enojarse con él. Solo era un actor secundario en una historia que yo misma escribí mal desde el inicio. En esos primeros 2 meses me pregunté muchas veces si lo habría hecho todo igual si pudiera volver atrás. Y por mucho que intentara negarlo, la respuesta era que no. No por miedo a las consecuencias, sino porque ahora entendía que no había sido valiente, sino cobarde. Que había elegido lo fácil, lo inmediato, lo que no exigía diálogo ni honestidad. Había roto una relación sin siquiera darle una oportunidad real de repararse. No lo engañé solo con otro cuerpo. Lo traicioné cuando decidí guardarme el malestar en lugar de sentarme a decir, esto ya no funciona, pero quiero intentar salvarlo. Hoy no me importa que me juzguen. Me importa que él no me reconocería si me viera. Porque yo misma me he mirado al espejo y he tenido que aprender a convivir con alguien que no respetó sus propios principios. La traición no me convirtió en una mala persona, pero sí me obligó a mirar de frente a la peor parte de mí. A veces me preguntan si aprendí algo de todo esto. No me gusta responder porque parece que uno tiene que justificar la destrucción con sabiduría. Como si romper algo tuviera que darte, al menos, una lección valiosa. Pero si tengo que decir algo, diría que aprendí que el deseo, cuando no se enfrenta, se convierte en una salida, y que las salidas no siempre llevan a lugares mejores. Que la comunicación, esa palabra que todos usan y pocos practican, era lo único que podía haber evitado el desastre. Y no hablo de sentarse a hablar como si se firmara un contrato. Hablo de mirar al otro a los ojos y decir, me estoy yendo por dentro y no sé si tú lo notas. Lo más duro no fue que me dejara. Lo más duro fue que no me necesitara para cerrar el capítulo. Que no me hiciera parte de su despedida. Que no me pidiera nada. No le bastó con dejar de quererme, también dejó de considerarme a alguien a quien hablarle. He pensado en escribirle muchas veces. En decirle que ya no soy la misma. Que busqué ayuda, que entendí cosas, que volví a conectar con partes de mí que estaban dormidas desde hacía años. Pero no lo haré. Porque sé que no se trata de él. Se trata de mí. De aprender a vivir con lo que hice y con lo que perdí. De aceptar que hay puertas que no se abren 2 veces. Y que pedir perdón no garantiza volver a empezar. Hoy tengo un trabajo nuevo, en una editorial más pequeña, sin los privilegios de antes, pero con gente que no me mira con desconfianza. Vivo en otro barrio, lejos del anterior, con menos comodidades, pero más espacio para pensar. He vuelto a ver a mi hermana, con la que estuve meses sin hablar porque no quería que me dijera lo que ya sabía. Y lo más importante, he vuelto a estar sola sin sentir que eso es una condena. Marcos no volvió. Y no tiene por qué hacerlo. Esa es su forma de justicia. No borrarme, pero sí darme el lugar que corresponde, el pasado. Un pasado que yo misma construí, que yo misma rompí, y que ahora solo puedo recordar con la frialdad que da saber que no siempre hay segundas oportunidades. Ni falta que hacen.